Desde Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, película alemana de 1927, las ciudades han sido vistas por el cine no solo como un escenario, sino muchas veces como un personaje, incluso protagónico. A veces como laberintos en cuyas calles se mueven sus historias y otras veces como homenajes a ciertos barrios emblemáticos, como es el caso del Centro Histórico en la Ciudad de México. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo revisaremos cómo han sido retratadas grandes ciudades iberoamericanas, tanto por cineastas nacionales como por extranjeros. Repasaremos la trayectoria del cineasta español Àlex de la Iglesia, haremos un homenaje in memoriam a los cineastas recientemente fallecidos, hablaremos de la presencia iberoamericana en varios festivales del mundo. Y como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, pues vamos a intentar más o menos delimitar qué películas del cine iberoamericano tienen a las ciudades, a los centros, a las metrópolis, a los centros urbanos, como protagonista o como un escenario lo suficientemente importante como para incidir en las historias. Sí. Porque, bueno, pues cine urbano, pues es inagotable la existencia de películas, pero hay películas en las que sí las ciudades son casi uno de los protagonistas. Sí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los cineastas mexicanos, por lo menos, son urbanos. O sea, la gran mayoría son de la Ciudad de México, cuando no de Guadalajara o de Monterrey, ¿no? Entonces es como una tendencia normal de decir voy a hacer una película en mi ciudad y voy a retratar mi ciudad, ¿no? Sí, es verdad, son cineastas urbanos que quieren hablar de sus ciudades, aunque últimamente, por contraste y porque así es la realidad del país, se han hecho muchas películas ubicadas en zonas rurales, a propósito de cómo el narco ha desplazado comunidades, pero sí hay, vamos, sobre todo de la Ciudad de México, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Sí, no, desde el cine de los 30, 40, digo, la gran ciudad era obviamente la Ciudad de México, y hay un montón de películas donde se tratan de el cambio de campo a ciudad, donde siempre el resultado es nefasto, ¿no? O sea, en el campo eran felices y cuando vienen a la Ciudad de México se pervierten o se decaen, o sí, en fin, el melodrama. Nosotros los pobres, un poco es también el tema de cómo en ciertos estratos, en el momento en que empieza a haber alguien con cierta prosperidad económica, se termina la convivencia familiar. Casi creo que vamos a obviar no todas las películas, pero algunas películas de la época de oro, porque son muchísimas las películas que ocurren en vecindades y demás, pues son casi un género aparte, ¿no? Sí. Y sí, vamos a hablar más bien de las películas más propositivas en términos de la ciudad, que desde luego hay que mencionar Los Olvidados, ya hablaremos de ella cuando mencionemos. Porque es como el antes y el después, pues, ¿no? de las películas sobre la ciudad. Sobre la ciudad, sí. Entonces, desde ahí, aunque digo, hay casos anteriores como el que tú vas a mencionar, o de tus favoritas, pero sí la ciudad es como el lugar natural, aunque muchas veces la Ciudad de México está representada por las calles del Estudio Churubusco, ¿no? Que es muy chistoso porque esas calles las hemos visto miles de veces. Ya son como calles reales. Como calles reales, ¿no? Sí. Pero hay ciertos cineastas que sí de pronto toman un edificio que es como representativo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, Alfonso Cuarón en Solo con tu pareja y la Torre Latinoamericana, todo el mundo decía, sí, claro, la Ciudad de México, aunque ya después la historia pudiera haber ocurrido en cualquier otro lugar, o Nicolás Echeverría en Vivir Mata, que pues también... Con la cabeza de Juárez. Exactamente, yo creo que es un monumento que no puede existir en ningún otro lugar del mundo, o con ese grado de fealdad, ¿no? Pero pues sí, es parte de la ciudad. Y yo creo que tiene también que ver el hecho de que en las ciudades
latinoamericanas, pues suele haber crimen y violencia. También. Y parte de la migración del campo pues resulta en que se den estos fenómenos, y eso también da tema para las películas. Claro, ¿no? claro. Sí, no, bueno, las grandes ciudades, Río de Janeiro, Madrid, Buenos Aires, han dado pie a muchas películas, ¿no? Que nosotros no podemos, tanto que no vivimos ahí, calibrar qué tanto son realmente fieles, digamos, a un ambiente o a un ritmo, tenemos que verlas como turistas, ¿no? Sí, siempre pasa eso, ¿no? Que nosotros decimos, qué buena película, y un extranjero dice, y no, extranjero no, y a la inversa. Pero, por ejemplo, me imagino que películas como La vendedora de rosas de Víctor Gaviria, que en propia Colombia fue muy celebrada, porque pues incluso los niños involucrados eran niños de la calle que participaron en la película, pues sí refleja la inequidad económica de ciudades importantes. En este caso, Medellín. Medellín, sí. La violencia, o la Virgen de los Sicarios. De hecho, toda la obra de Gaviria se sitúa en Medellín, ¿no? Hasta la última, El animal, ¿cómo se llamaba? La mujer del animal. La mujer del animal ocurría también en Medellín y en las cinturones de miseria de Medellín. Fernando de Meireles ha hecho películas. Él hizo la de la ciudad de Dios, sí, que era Río de Janeiro, ¿no? Sí. Tropa de élite de José Padilla también hablaba, pues, las favelas, sí, y cómo era necesario meterlas en cintura. Me río porque, vamos, era una película que en su momento fue muy celebrada, pero tiene un subtexto un poco fascista, ¿no? Un poco. Un poco. En el caso de la Ciudad de México, hablando de zonas privilegiadas y zonas en desventaja, pues la zona de la película La Zona de Rodrigo Pla era una fábula sobre eso, ¿no? Sobre gente que quería conservar su burbuja de privilegio, como lo podríamos llamar, hasta que Nuevo Orden también, que se parecen, ¿no? Su Nuevo Orden también planteaba una zona privilegiada y otra de marginados, ¿no? Que sí, y además el caso de Nuevo Orden es curioso porque se plantea como una distopía, algo que va a suceder en el futuro, pero son tan reconocibles las calles de la Ciudad de México. Por ejemplo, donde es la boda. Mazarik, la avenida Mazarik, que es como una de las calles pues, más pudientes. Más pudientes, no sé qué vocabulario hablar. Pero sí, a lo mejor quienes no viven en México no les parece tan reconocible, pero eso pasa también, ¿no? Quienes vivimos en la ciudad dicen, ¡ay, Mazarik! Entonces ya causa sensaciones distintas la película misma, nos sentimos casi aludidos, para bien o para mal. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, está el caso de Bardo, de Alejandro González Iñárritu, que aunque ya más adelante nos referiremos a su primera película de la Ciudad de México, creo que Bardo es importante porque justo retrata el desencanto que le provoca volver a esa ciudad, y tiene mucho que ver en ese retrato la fotografía de Darius Khondji, que estuvo nominado en los Óscares por esa fotografía. No sé, yo veo las calles del centro que aparecen en Bardo, pues casi como un cementerio, ¿no? Es una fotografía muy fúnebre casi, ¿no? Sí, bueno, toda la película es obviamente simbólica, se trata de un relato onírico, entonces ocurre en el centro, ocurren cosas muy extrañas que no normalmente ocurren en el centro. Zócalo. Exacto, en el Zócalo. Pero los cielos son oscuros y demás, sí. Siendo que pues el centro de la Ciudad de México ha dado pie a muchísimas películas en donde aparece más bien en un tono, pues no sé si decirlo pintoresco, pero sí alegre, ¿no? Bueno, celebrando lo que sí tiene de hermoso el centro de la Ciudad de México. Sí, y bueno, está también la gran secuencia en el salón de baile de Bardo, que es también muy emblemático. El Salón Los Ángeles. El Salón Los Ángeles, ¿no? Varias películas también han tenido como escenario los salones de baile de la Ciudad de México. Sí, sobre todo el género de las cabareteras, ¿no? Que también fue un género. Sí. Y antes también películas como alguna que ya vas a mencionar, como también previo a las ficheras, las mujeres que llegan a trabajar en cabarets y se encuentran con una vida muy distinta a la que vivían en las zonas rurales, ¿no? Exacto. Se relajan las costumbres en la ciudad, es un tema recurrente. Es un tema, sí. Se relajan las costumbres, se pierde la moral, en fin. Sí, hay un deterioro, siempre que pasan del campo hay un deterioro moral, ¿no? Que
por ahí se corrompen. Es un poco puritano eso, Es creo. Muy puritano y muy decir, éramos tan felices en el campo. Sobre todo es falso, ¿no? Digo, no en todos los casos, obviamente, pero hay una visión muy idílica del campo que por lo menos en la ciudad, en las películas mexicanas, pues ya hablaremos de él. Pues, cineastas como Buñuel vinieron a decir, bueno, ni en el campo ni en la ciudad. Exacto. Porque la pobreza puede existir en ambos lugares. En cualquier lado, sí. O sea, había una que se llama incluso Maldita Ciudad, como para hacerlo muy claro. Bueno, muchas películas sobre embotellamientos también, ¿no? Ya estaba recordando el segmento de Relatos Salvajes, ¿no? En donde Ricardo Darín no es un embotellamiento, pero bueno, tiene muchos percances derivados de lo que puede suceder en una ciudad. Es una ciudad, sí. Y hay directores extranjeros que han usado ciudades latinoamericanas o españolas como escenarios. Como escenarios. Y a veces la visión es buena. Por ejemplo, recuerdo Lisboa en 2 películas de extranjeros, que es en la Ciudad Blanca de Alain Tanner y Historia de Lisboa de Wim Wenders, que la visión es buena. Digo, es evidentemente asumida como un extranjero el que está ahí. O sea, los 2 protagonistas son, en un caso, los 2 son alemanes, curiosamente, es Bruno Ganz y en la otra es, no me acuerdo, Rüdiger Vogler. Y los 2 son alemanes los que miran a esta ciudad blanca como es Lisboa y de alguna manera responden a ese encanto que tiene esa ciudad, ¿no? Algo parecido podría decirse de Happy Together de Wong Kar-wai. Sí, que va del el lado turístico de Buenos Aires, se va a los barrios bajos. Y yo me acuerdo que saliendo de verla en Cannes, los argentinos comentaban eso, decían que qué bien que se mostraba otro lado de Buenos Aires, ¿no? Y que también les permitía a los personajes vivir la pasión desencantada de su relación, sin necesariamente querer desentrañar los misterios de la ciudad, que eso es donde muchas veces pues no se puede desde una mirada extranjera, ¿no? No, y cuando se sitúan las películas en Río de Janeiro está la toma obligada del pan de azúcar, ¿no? Es como, no se puede, es como estar en París y la Torre Eiffel, ¿no? Son como landmarks, son como así, como sitios, Aquí se encuentra usted, ¿no? Exacto. Como un mapa. Bueno, Woody Allen es un director que ha hecho homenaje a ciudades españolas. Bueno, no sé si iba a citar Vicky Cristina Barcelona, no sé si es un homenaje, pero sí domina lo turístico. Pero hay un comentario incluso, ¿no? Medio satírico a la visión del turista, ¿no? ¿O no? No creo. ¿Se toma en porque serio? Se va incluso a la Sagrada Familia, y, o sea, repite los lugares comunes, creo. ¿No? Pero la última película suya, la verdad, no la he visto. ¿No has visto Rifkin Festival? ¿Tú sí ya la viste? La vi, sí. Y esto, como homenaje al Festival de San Sebastián, está muy bien. Te dan ganas inmediatas de volver a San Sebastián. Pero como película, como película, no, la verdad es que... Pues ha tenido que ver con que ya no puede filmar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ha sido mejor, siempre ha sido, creo, mejor acogido. En el extranjero que en su propio país. Y más ahora. Mucho más ahora. Por razones bien conocidas. Sí, pero bueno, la Ciudad de México es la que nosotros tenemos muy conocida. Los 2 somos chilangos, o sea, somos oriundos de la Ciudad de México. Y yo por lo pronto he vivido toda mi vida aquí. Y por eso mis favoritas que vamos a numerar a continuación son todas de la Ciudad de México. Sí, disculparán el chauvinismo, pero aquí Tú tienes una de Monterrey. Bueno, pero es mi país, por lo menos. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a enumerar nuestras favoritas de la ciudad, en este caso de México, en el cine. No se vayan. Buen día, estamos de regreso y ahora sí vamos a enumerar nuestras favoritas sobre ciudades en el cine y en mi caso particular la Ciudad de México en el cine mexicano. Mi quinta es Víctimas del Pecado de Emilio el Indio Fernández, que es una de mis favoritas del Indio. Mucha gente en general no la toma en cuenta, pero es una gran historia de cine cabaretero con una toma memorable en la que una
fichera o una prostituta deja a su bebé en un bote de la basura frente al Monumento de la Revolución, ¿no? Que es un shot, digo, maravilloso. Ahí está ya dicha toda la toda película, la película, ¿no? sí. Y además hace muy buen uso de, aunque digo, gran parte está filmada en Foro, pero también hay una escena maravillosa porque uno de los personajes, que es Tito Junco, es líder ferrocarrilero, y entonces lo acompañan por ahí en un exterior que posiblemente sea Nonoalco, lo acompañan unos mariachis haciendo ruido como de máquina de tren. Realmente el indio muy inspirado en esta película, ¿no? Pues ahora que mencionas como shot inicial el Monumento a la Revolución, la número 5 mía, favorita, también empieza con una toma del Monumento a la Revolución. Es una familia de tantas, la película de Alejandro Galindo, y ya con eso te está diciendo mucho, ¿no? Te está diciendo, esto es una película urbana, después sigue una toma aérea en donde se ven azoteas con tinacos, es decir, ¿no? Todavía se puede ver igual. Sí, todavía se puede, bueno, es como, es un comentario sobre que esta es una película en donde la ciudad es protagonista, porque a pesar de que casi toda transcurre al interior de una casa, es un caso extraño, es como un equivalente al Rojo Amanecer, en donde la ciudad entra al interior de un lugar, porque aquí creo que la modernidad entra a la casa de una familia muy conservadora, un Fernando Soler impecable, como un padre totalmente inflexible, machista. Tirano. Espantoso, sí, claro, que no quiere que sus hijas salgan nunca. Y la modernidad entra en la forma de un personaje, es el vendedor de artículos, exacto, de artículos electrodomésticos, que conquista a una de las hijas y pues se desata el caos, como se dice normalmente. Sí, y además es como el surgimiento de la clase media. Claro, ¿no? claro. Es El poder. Muy interesante esa película de Galindo. Muy buena, es muy buena. Muy buena, sí. Y además no es un castigo, fíjate que no es castigadora, al contrario de lo que hemos dicho sobre las películas. Sobre la ciudad. Sobre la modernidad, al final triunfa el amor, pero triunfa también pues un pensamiento más libre, ¿no? Finalmente, no se las spoil. De hecho, está remasterizada, se puede ver en YouTube. ¿Ah, sí? Está muy bien la copia, así que no les digo el final, pero no hay un castigo a la ciudad, progreso. al progreso. Está muy bien. Mi cuarta película, que es tu tercera, es Roma, de Alfonso Cuarón, que si ha habido alguien que ha tenido una especie de nostalgia, aunque la película no es nostálgica, pero sí hay una reconstrucción del México de los 70s. Del principio de los 70. Es una reconstrucción tan buena que a cargo de Eugenio Caballero, el diseño de producción, que los de la Academia de Estados Unidos seguramente no se dio cuenta que esas calles no existen, fueron reconstruidas, por eso no le dieron el Oscar, yo creo, ¿no? Yo estoy convencida de que, yo sé que a mucha gente alrededor del mundo le gustó Roma, pero creo que a los que vivimos en la Ciudad de México nos gustó de forma distinta, porque reconocemos, y sobre todo quienes vivimos en esa época, en la ciudad, porque es impresionante, como tú dices. Para mí es lo mejor de la película, la reconstrucción de época, porque además se sabe, ya es muy difundido, que Cuarón se obsesionó de una manera extrema en la reconstrucción, tanto de interiores, pero los sonidos de la ciudad son sonidos que ya no se escuchan, entonces, bueno, hizo una investigación, él y Caballero, y también Lynn Feinstein, que es quien hizo la supervisión del sonido, y es muy impresionante. Son calles que ya no existen y que están reproducidas de manera impecable. Con vehículos que ya no existen, ¿no? El camión chato amarillo, ahí está. Entonces tú dices, ¿cómo lo hicieron? Sí. Es realmente muy notable esa recreación de época, ¿no? Así es. Sí. Entonces, bueno, yo ya aporté mi número 3, así que es Roma, pero me falta hablar de mi número 4, que es Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Es una película reciente, es la única de mis favoritas que no transcurre en la Ciudad de México, sino en Monterrey, pero no en la zona de Monterrey más industrial, exacto, digamos. No, ni en San Pedro García, que es la zona muy pudiente, como la llamaste tú, muy diplomáticamente, sino en la periferia, y habla de un chico que pertenece a una subcultura urbana y que los cholombianos, que por lo tanto y por lo mismo entra en rivalidad con grupos del narco y tiene que
tiene que emigrar. Pero lo que es muy interesante de esa película es que despertó un interés en un Monterrey que poca gente, quizá los mismos regios, no tenían, que se hacían al punto de que se hacían tours a las locaciones en donde se había hecho, se habían filmado partes de la película, que es poco común que una película contemporánea despierte ese interés, porque creo que eso es algo un poco más de otros tiempos, ¿no? Visitar las locaciones de las películas. Sí. Y lo logró Fernando Frías de la Parra. La película está en Netflix, por si la quieren ver. Sí, también es parcialmente película neoyorquina. Claro. El momento en que él emigra para huir de las bandas que lo quieren matar, él emigra a Brooklyn. Y es también una muy buena observación sobre cómo reciben los estadounidenses a los mexicanos. Lo tratan un poco como una curiosidad, ¿no? Sí. También hay un comentario crítico a esa visión del su nueva amiga lo quiere presumir, sí, presumir como lo exótico. Curious, sí. Y bueno, mi número 3 es Cadena Perpetua, una que ha estado mencionada por nosotros muchas veces, de Arturo Ripstein, una de sus mejores películas de su primera etapa, que es auténticamente la ciudad de la protagónica, al lado de Tarzán, que es el ladrón que se quiere redimir, interpretado por Pedro Armendáriz. La ciudad es la trampa, ¿no? La ciudad es su cárcel, porque a causa de un policía corrupto que lo obliga a robar para él no puede escapar, ¿no? Un relato de cine negro muy bien llevado por Ripstein, con un estupendo guión de Vicente Leñero, y es una película muy angustiante que sí se te revela, digamos, cómo incluso en un lugar aparentemente inofensivo como son las esculturas de la Ruta de la Amistad, puede ocurrir un interrogatorio violento, ¿no? Sofocante, ¿no? Sí, están dentro sí, de esto que parece un sótano de interrogatorio, ¿no? Sí. Es buenísima película. Buenísima película y crea una sensación de una ciudad hostil, ¿no? Como puede ser la Ciudad de México muchas veces, ¿no? Vamos que sí. Coincidimos en nuestro número 2. Sí, que es inevitable, digo, es como, era obligatorio decir que Amores Perros es una de las mejores películas sobre la Ciudad de México. Sí, y sobre todo una Ciudad de México de ese momento, ¿no? Del cambio de milenio. Y claro, era vibrante, perdón por repetir el adjetivo, en la película, a pesar de que pasaban cosas tremendas, como el choque, como las peleas de perros, o como lo que sucede con el chivo. El chivo, claro. Bueno, los distintos personajes, ¿no? Sí. Creo que no hay, estoy casi segura de que no hay una toma que muestre un lugar. No. Es lo que ha dicho González Iñárritu varias veces, que muestre un edificio icónico o algo así. Sí. Los que vivimos aquí sí conocemos muchas de las calles y muchísimas, aunque a veces están truqueadas, pero bueno. Yo vivo cerca de donde sucedió el famoso choque, que es el eje de la historia, desde ahí parten las diferentes narrativas. Yo iba a decir el eje vial, pero también que además bueno, aparecen tienditas que siguen. Esta película es del 2001. Pero sí, siguen las tienditas 2000. Con los mismos quienes las atienden. Entonces, o sea, 23 años después sigue. Sí, entonces es como, bueno, pues ya sé que esto es como una forma muy extraña de ver una película, pero es inevitable sentir que sí, es una película que uno siente cercana. Pero bueno, la fotografía de Rodrigo Prieto, como la ambientación, todo es muy chilango, para decirlo de una sola vez. Sí. Yo recuerdo que yo la estaba viendo en Cannes y de repente oigo el tamales oaxaqueño, ¿no? y yo me carcajé porque era como algo novedoso, todavía no se saturaba de ese tipo de anuncios en la Ciudad de México, y era algo que a mí me chocaba, esa grabación me choca, todavía existe. Y yo me reí porque fue así como yo estando en Cannes y eso me llevaba directamente a las calles de la Ciudad de México. El eje Juan Escutia se llama, que ya ni siquiera se le llama por el nombre, porque ese era el nombre que tenía la calle. Cuando ya se convirtieron en ejes viales, tiene número, pero esa es mi edad, para que te des cuenta. Yo lo recuerdo con el nombre de la calle. Bueno, nuestro número 1 también es evidente, es Los Olvidados, de Luis Buñuel,
que es, como habíamos dicho en el segmento anterior, el parteaguas, ¿no? Es como, a partir de esta película, la Ciudad de México es vista como algo diferente en el cine. Y empieza con esta toma en donde dice, sí, la modernidad Exacto. y los edificios y llegan, pero existe esta otra zona de la ciudad en donde... Sí, claro. Y pues por supuesto a los mexicanos y a las autoridades mexicanas eso no les gustó, ¿no? No, claro. Hasta que ganó en Cannes, ¿no? Entonces ya, pero antes de eso, la película era incluso como... corría el peligro de ser censurada, de ser prohibida, ¿no? Porque no mostraba un retrato positivo y porque también pues echaba por tierra todo lo que antes se había dicho de la Ciudad de México, que era... Y además era un lugar extranjero el bonito. que lo hacía, cosa Todo. que eso lo hacía mucho más visible como blanco de ataque, ¿no? Claro, yo creo que muchas películas se derivan de los olvidados, del cine mexicano se derivan, Del en mi cine intención por lo extranjero, menos, y del ¿no? cine extranjero también, Sí. digo, Pichote no se entiende sin Los Olvidados, ¿no? Muchas películas de niños, La vendedora de rosas, Claro. muchas películas no se entienden sin Los Olvidados. Y además era transgresora en muchos otros sentidos, ¿no? Porque rompía con estereotipos como El de la el de la madre abnegada, pues aquí era una madre cachonda, ¿no? Que quería ahí, que justo descuidaba a sus hijos porque Porque que le quería gustaba el jaibo. sí. Sí. O había un El invidente ciego malo, sí. que era casi pederasta, ¿no? Entonces No, todas estas totalmente. figuras que pues el cine de antes había un poco Idealizado, enaltecido, sí. ya aquí no No, sucedió. Sí, sí. No, Buñuel incluso, me acuerdo que en una entrevista le preguntaban por ese personaje y él dijo, es que odio a los ciegos. Cosa que hoy No. nadie podría, No. nadie podría ni siquiera esbozar un pensamiento similar. No. Sí. Bueno, pues Los Olvidados, esperemos que la hayan visto y si no, es la primera película que tienen que ver, La todas primera- las sí, que es hemos obligatoria. mencionado. Y no se vayan porque cuando volvamos vamos a repasar la filmografía del director español Álex de la Iglesia y haremos un breve memoria en honor de las personas que fallecieron el mes pasado. No se vayan. Y bueno, como ya anunciamos, vamos a repasar la filmografía de un director español vasco, bilbaíno, para decirlo más exactamente, que es muy prolífico, lleva un montón de películas en una carrera relativamente corta y es muy desigual. Para mi gusto empezó muy bien, creo que su carrera va de más a menos, en mi particular visión, y creo que le falta disciplina. Es un director que es muy dado a excesos, que muchas veces hace que las películas desbarren. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, ya por una conversación previa nos dimos cuenta de que yo voy a ser el policía bueno. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y da la sensación de que en el último tercio de la película todos. Porque la mayoría tiene premisas que te atrapan. Son buenas premisas, pero después no sabe cuándo acabar. Eso le pasa, ¿no? Y no sabe cómo terminar bien. Entonces se va siempre al exceso, ¿no? Y hay ciertos temas recurrentes que ya iremos comentando. Por ejemplo, Sí. es muy evidente que le choca un cierto modo de vida aspiracional. Siempre hay como una piedra que tira como a los publicistas, a la gente que quiere ser así exitosa de una forma convencional. A los yuppies, digamos. A los yuppies, exactamente. Sí. Sí, bueno, ya lo iremos comentando. Su primera película nos gusta a los dos. Nos gusta mucho. Es fácil. A mí, Acción Mutante, me resulta difícil reconciliar al Álex de la Iglesia de esta película con el Álex de la Iglesia ya más, digamos, domesticado, que está, por ejemplo, en Perfectos Desconocidos, donde no hay nada reconocible de Acción Mutante, ¿no? Porque esta es una película excesiva, delirante, pero muy divertida. Y en donde, por ejemplo, hay un dardo a los que son guapos y a los que son. Exacto. No, es un bueno, no les vamos a contar la sinopsis, seguramente la han visto, pero es un grupo de
terroristas, ¿no? Que quieren vengarse justamente de quienes tienen este tipo de éxito social, pero todo lo hacen mal, ¿no? Todo lo hacen mal y son muy graciosos. Son muy graciosos, además el jefe quiere traicionar a todos los miembros de su banda y los va ejecutando poco a poco. Los quiere chamaquear, como decimos aquí. Sí, ¿no? Cobra recompensas y a ellos les dice que menos. Sí. Y bueno, sí. La coproduce El Deseo, ¿no? El Deseo hay como un link sí, ahí con Almodóvar. Almodóvar vio el corto de Mirindas Asesinas de Alex de la Iglesia y dijo, este chico tiene talento, y no se equivocó. Le produjo esta película, que es muy costosa, por cierto, es una película así como futurista, y hay la influencia muy evidente de Terry Gilliam, por ejemplo, ¿no? Terry Gilliam y George Miller están ahí. Sí, con estos futuros sí. extraños y disparatados, ¿no? Exacto. Y pensé que ibas a decir influencia de Almodóvar, que en casi todas las películas, de alguna manera, pues ya personajes esperpénticos, pero Almodóvar es mucho más controlado, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, El Día de la Bestia, que fue la única que se vio en México en su momento, Acción Mutante no se vio en México, pero El Día de la Bestia sí, y tuvo éxito, es una película, yo en algún momento la puse en mis favoritas, no me acuerdo de qué tema, porque es el anticristo en Madrid. Es que sí, ahí siempre está como anticlimático, ¿no? En donde supuestamente el satánico o el adorador de Cristo es un Santiago Segura, que siempre va a ser uno de sus actores recurrentes, pero que a la vez es muy ñoño, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Es alguien que pues sigue un poco viviendo en casa de su madre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es como la que le sentó un poco el tono de muchas películas posteriores, ¿no? Sí. Los curas que quieren descubrir, que tienen necesariamente que convivir con el diablo en honor de hacerle honor a Dios, valga la redundancia, y lo digo porque su serie 30 monedas es como una versión mucho más sofisticada del Día de la Bestia. Sí. Bueno, después sigue Perdita Durango, que fue muy atacada por ser políticamente incorrectísima. A pesar de que fue del 97. Sí, pero fue muy atacada, pero sobre todo porque había una escena donde se sugería un sexo con un menor de edad, y eso sí levantó ámpula, ¿no? Estaba basada en una novela de Barry Gifford. Sí. Sí, que creo que lo mejor era la actuación de Javier Bardem, que no ha vuelto a actuar con él. No. Es un actor que no ha repetido con De la Iglesia. Su siguiente película a mí me gusta, a ti no tanto. A mí no tanto. Hay momentos, sobre todo Santiago Segura, yo le tengo debilidad, me causa mucha gracia, y creo que los momentos que más me entretienen, digamos, son los que sale él tratando de acabar con su némesis, que es el gran Wyoming, que es su compañero de comedia. Pero que se odian entre ellos. Y además Santiago Segura interpreta a un comediante que no tiene gracia, ¿no? Exacto. Entonces eso termina siendo... Él no quería ser comediante, pero era donde había el dinero y etcétera. Entonces esto, pues sí, su cara de que no está donde debe de estar. A mí me gustó porque creo que tiene un ritmo que al final, claro, todo ya... Empieza como un flashback, ¿no? Empieza como un flashback, entonces, sí. Sabemos que todo se desbarranca, pero bueno, a mí me gustó. Bueno, La Comunidad no nos convenció ni a Fernanda ni a mí. Yo la recuerdo que abrió la competencia en San Sebastián y fue así un recibimiento bastante frío. Con Carmen Maura. Con Carmen Maura, sí. Y también otra vez son un grupo de personas que se traicionan entre ellas. Por avaros. Por avaros, pero sí. No vamos a hablar mal de lo que no nos gusta. Exacto. Porque ya lo dijimos, y luego sigue ¿no? 800 balas, que creo que no es una muy lograda parodia del Paella Western. Era un rodaje de un western, de esos que se hacían en España en los años 60. Y según recuerdo, la vi hace mucho, no funcionaba muy bien. La siguiente es, a mí me gusta, a ti no tanto, que es Crimen Perfecto. Sí. Sobre uno de estos hombres justamente, ¿no? Que buscan el éxito según la publicidad. Y entonces siempre está rodeado trabaja en un almacén, está rodeado siempre de las dependientas que son hermosas y demás, pero sucede algo que lo hace tener que depender
de una mujer fea. Y yo la volví a ver y pensaba, esta película, ¿cómo se verá ahora? Porque hay como un comentario muy persistente hacia la fealdad de la mujer y dije, será... Pero hacia el final lo reivindica diciendo, pues es que es lo que nos ha enseñado la publicidad, porque además, bueno, hay un empoderamiento de la mujer fea, toma las riendas de que es un patán, ¿no? Se desbarranca, pero me hace gracia. A lo mejor estoy descubriendo el sentido del humor es una de las lado. cosas más subjetivas del mundo. Sí. Que, y bueno, Los Crímenes de Oxford es su única película filmada en inglés y creo que es un thriller muy rebuscado, rebuscadísimo, muy serio. No hay humoradas en esta película. Y con John Hurt, ¿no? Y Elijah Wood, que siempre lo ves como Frodo. Siempre lo Yo no puedo disociarlo de la imagen de Frodo. Sí, pues es que se resuelven enigmas matemáticos. Cosa que ahí ya se tropezó conmigo, porque nunca... Pues es que los tienes que ir entendiendo para resolver el crimen, entonces pues no, uno no tiene esa agilidad mental. Sí. Y bueno, después sigue Las Brujas de Zugarramurdi, que es una muy buena premisa. Unos asaltantes que se refugian en un lugar que es un aquelarre, ellos sin saberlo, desde luego, ¿no? Y entonces eso da pie. Sí, a mí la primera parte me hace mucha gracia. La primera parte es muy buena. Sí. Después ya no sabe cuándo parar, ¿no? Tiene 30 finales. Pero la primera parte que ocurre en Madrid, ¿no? En donde estos tipos planean un robo, es muy divertida. Es muy divertida. Luego su único documental, Messi, que es una canonización cinematográfica del futbolista de ese nombre, pero está hecha con ingenio, porque no es la cabeza parlante, sino que reúne a varios testigos, digamos, gente que conoció a Messi, gente que colabora con él, tal, en mesas de un restaurante, y ellos van hablando de sus recuerdos de él, mientras hay una reconstrucción de su biografía que no es convincente, de él de niño. Aunque el niño es idéntico al Messi de niño, igualito, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, supongo que el riesgo en la reconstrucción está como cuando Messi sabe que tuvo que ir varias veces con un endocrinólogo porque tuvo problemas. Porque no crecía. Y es el mismo endocrinólogo el que aparece en las recreaciones, el que después aparece. Hay como una irrupción de la realidad en las recreaciones. Pero lo que es interesante, creo, es que es del 2014 y al final todos dicen, lástima que no tiene una copa. No ha ganado un mundial, porque eso sí lo coronaría. Y hasta Gerard Piqué, que ahora es famoso por razones extrafutbolísticas, dice, es lo malo, porque bueno, es el súper jugador, pero la gente siempre recuerda lo que falta. O sea, que pues ya lo tuvo Messi. Ya lo tuvo. Bueno, la que sigue también te hizo gracia a ti. Bueno, ahorita voy a decir por qué. También no, para que no parezca que soy tan barco, como decimos en México. Ajá. Sí, que es una parodia de la preparación de un programa de televisión donde el en una medianoche. El atractivo es Rafael, el cantante, bajo el nombre de Alfonso. Pero él mismo se burla pues no sé si de su personaje, pero se presta su propia parodia. Yo siempre agradezco que los actores hagan eso y los personajes hagan eso y no se tomen tan en serio, porque aparece como un personaje extravagante con mucha autoimportancia. No digo que no tengo idea de cómo sea Rafael, pero por lo menos esa figura uno se imagina que es así. Sí. Y además es que, bueno, tiene mucha presencia escénica Rafael, que es lo que pasa siempre con los grandes cantantes. En el momento en el que aparece Rafael cantando es lo mejor del documental. De la película. De la película, perdón. Sí. Exacto. Después sigue Perfectos Desconocidos, que es un remake, el primer remake de su carrera, de una película italiana llamada igual, que después en México hubo una versión dirigida por Manolo Caro, o sea, una premisa que gustó mucho, obviamente, pero Alex de la Iglesia le da un giro especial, le da un giro mágico que tiene que ver con los astros, cosa que es muy común también en él. En la luna va a ocurrir un eclipse y eso da pie a una vuelta de tuerca final, donde todo lo que ocurrió no ocurrió, en fin. Pero es la misma premisa, la de que en una reunión, en una cena, los amigos deciden poner los celulares y que se respondan las llamadas
aleatorias que ocurran y eso va develando sus secretos más horribles. Entonces, esos Perfectos Desconocidos, ¿no? Veneciafrenia me gustó, es una película de horror en serio, no está hecha en tono chusco como suele ser con Alex de la Iglesia, y sí logra aprovechar lo de siniestro que tiene Venecia. Las máscaras, el carnaval. La cosa claustrofóbica que provoca. A mí, por lo pronto, Venecia siempre me provoca esa sensación de encierro y de poderse perder, de desorientación, ¿no? Entonces, la película lo aprovecha bien y sí, es previsible porque son 5 turistas alocados. Insoportables. Insoportables, sí. Creo que hace buenos personajes insoportables. Claro, eso le gusta. Sí. Le gusta a Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, irritantes, que no respetan. Que se merecen lo que les sucede. Que se merecen, aunque el final no es predecible, pero no, porque el grupo radical, hay un grupo que odia a los turistas y quiere terminar con ellos, pues también no les da carta blanca, ¿no? Ahí también como está equilibrado. No estoy juzgando la película moralmente, solo que les da a los dos, ¿no? Les da un zape, como decimos en México. Sí. A los dos, y visualmente pues es tan interesante como puede ser la ciudad de Venecia, ¿no? Se presta en época de carnaval, además, cosa que se presta para hay un polichinela maldito que es muy aterrador. Tiene su figura. ¿A ti te causó terror la película por lo que estoy viendo? Sí. ¿Te la pasaste? A mí me llamó la atención porque no esperaba mucho de ella, ¿no? Pero sí. Se puede ver en película? HBO Max. No, todavía falta El Cuarto Pasajero. Ah, que a ti no te gustó. A mí me gusta la premisa inicial, que es la de 4 pasajeros de un coche que van, es alguien que renta su coche para una especie de Uber, pero privado, que va de Bilbao a Madrid, y él está enamorado de una de las pasajeras, pero hay uno que es un atorrante, como dicen los argentinos. Es Ernesto Alterio. Es el tipo de personaje que te digo que puede ser. Que se especializa en ser insufrible, en ser intrometido, en hacer todo mal, en causar líos. Sí. Entonces la película va bien. A mí me hizo gracia, debo admitir, en varios momentos, sobre todo porque el personaje es insoportable. Pero cuando ya acaban en el embotellamiento y en la carretera, otra vez es lo mismo. El exceso, el no saber cómo acabar, en fin. Bueno, por los personajes está bien. Sí. ¿No? Porque también el conductor es otro de estos tipos que también le chocan a Alex de la Iglesia, ¿no? Perfecto. El control freak. Que además es mentiroso, ¿no? Y se inventa una vida en donde es exitoso. Ese modelo lo odia tanto que le sale bien los personajes que lo encarnan, ¿no? Y bueno, pues eso es Alex de la Iglesia. Así es. Y bueno, es el momento de recordar a quienes fallecieron el mes pasado. Está Raúl Padilla López, que no fue un cineasta, pero fue un promotor cultural importante. Él fue el creador del Festival de Guadalajara, llamado Primero Muestra, y también fue el promotor del único centro de investigación, el CIEC, que se ha hecho en nuestro país, que lo dirigió Emilio García Riera y dio pie a muchos libros de cine. Y aunque no esté relacionado con cine, aunque sí, pues también creó la Feria del Libro de Guadalajara, que está reconocida en todo el mundo, ¿no? La puso en el mapa. Sí. Y luego está Andrés García, actor dominicano, acendrado en México, que fue como una especie de símbolo sexual. Sí, ¿no? con películas como El Macho Biónico. Y junto con Jorge Rivero, en un cierto periodo del cine mexicano, todo el mundo decía, y Hugo Stiglitz, eran como los 3 guapos descamisados del cine mexicano. Sí, hizo un rosario de películas malas, digamos. Farnesio Bernal, que es un actor de cuadro, actor de teatro, bailarín, pero sobre todo, en cuanto a cine hablamos, en cuanto a cine se refiere, es una presencia constante como actor de carácter, que salió en películas de Hermosillo, de Casals, salió en Cabeza de Vaca. Es una figura reconocible, ¿no? En Cronos también, ¿no? Hay un actor,
de discreta presencia, pero rostro muy inmediatamente. reconocibles. Muy reconocibles. Bueno, pues ellos fallecieron el mes pasado. No se vayan, les vamos a presentar una cápsula sobre la presencia del cine iberoamericano en los premios Platino y en el Festival de Cannes, que está próximo a celebrarse. El pasado 22 de abril en Madrid, España, fueron entregados los premios Platino 2023 a lo mejor del cine iberoamericano, que estuvieron muy bien repartidos entre producciones latinoamericanas y españolas. El premio a la mejor fotografía fue para la boliviana Utama, de Alejandro Loaiza Grisi, la mejor ópera prima para 1976, de Manuela Martelli, de Chile. Laia Costa, protagonista de la española Cinco Lobitos, ganó el Platino como mejor actriz, y el de mejor director fue para Rodrigo Sorogoyen, de la gallega Asbestas. La muy esperada premiación a Argentina 1985 de Santiago Mitre resultó en los premios al de mejor película iberoamericana y al de mejor actor para Ricardo Darín. En el pasado Congreso 2023 de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, el cineasta Iván Trujillo, director general de TV UNAM, fue nombrado miembro honorario. Muchas felicidades. Entre el martes 17 y el sábado 27 de mayo se llevará a cabo la 76 edición del Rey de los Festivales de Cine, el de Cannes, Francia. Iberoamérica tiene una presencia menor a otros años, pero bastante digna. En la competición oficial se estrenará Firebrand, del brasileño Karim Ainus. En la sección de siguiente importancia, Una cierta mirada, Un certain regard, compite en la Argentina Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, Los colonos, de Felipe Gálvez, de Chile, y Croura, a Flor do Buriti, del portugués João Salavisa y la brasileña René Nader Mesora. En la novedosa sección Cannes Premiere, un espacio creado para dar a conocer a leyendas de la gran pantalla, cuyas obras no encajan necesariamente en los criterios de la competición, participará Amat Escalante con su nueva película Perdidos en la Noche, de México. Y de Argentina, Lisandro Alonso regresa a Cannes con Eureka. Desde Encuadro Iberoamericano les deseamos mucha suerte a todos. Vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una cápsula del Canal 22 sobre la directora Laura Baumeister, autora de la película La hija de todas las rabias, y nosotros haremos nuestras recomendaciones sobre estrenos en línea y en salas. No se vayan. Mi nombre es Laura Baumeister. La película que estoy presentando en el concurso de ópera prima, acá en los premios Platinos, se llama La hija de todas las rabias y trata de una niña, María, de 9 años, que vive con su mamá en la periferia de Managua, Nicaragua, al lado del vertedero más grande de la ciudad, y se encargan de recolectar basura, pero también vender perros de pura raza en el mercado informal. Y la película arranca un poco cuando la camada de perritos recién nacidos por un accidente se le muere a María y su madre se mete en líos económicos y la tiene que dejar en una fábrica de reciclaje donde también hay otros niños abandonados y ella tiene que aprender a sobrellevar la desaparición de su madre haciendo uso de su imaginación y de sus nuevas amistades. ¿Por qué surge La hija? La hija, yo en mis cortos ya venía trabajando la relación madre-hija. Ese fue como una obsesión mía que decantó en la ópera prima. O sea, cuestionar un poco ese vínculo que está profundamente atravesado por el amor, pero también por otras emociones igual de fuertes. Entonces, sabiendo eso, estaba esta locación que yo había conocido de adolescente, porque mi colegio tenía un programa social al que íbamos a enseñarles a niños a leer y escribir, y desde entonces me impactó. O sea, me impactó como la mancha brava de basura, me impactó las dinámicas de vida que se daban ahí, me impactó la proximidad obviamente con el lago, o sea, el desastre ambiental, y a la hora de regresar y hacer toda la vuelta de los estudios, los cortometrajes, era bueno, para mí las locaciones pueden ser un personaje y este lugar definitivamente es uno que yo no he podido olvidar,
Entonces hagamos el ejercicio de llevar esta película a ese lugar. Y así fue como surge esta, digamos, comunión entre un tema que a mí me gustaba y un espacio que me obsesionó. A nivel de emocional es difícil ver esos espacios porque al final son los residuos de nuestra sociedad y de alguna manera todos somos un poco como co-creadores de estos lugares. O sea, y todas las ciudades del mundo tienen un basurero. O sea, que estemos viendo el de Nicaragua no quiere decir que Ciudad de México no tiene el suyo, que de hecho es iconográfico, o sea, o que incluso el propio Madrid no tenga su basurero. O sea, hay algo como universal ahí y pues sí, el balance siempre iba un poco hacia dónde está el corazón de la historia y para mí es la niña que sobrelleva todo eso. O sea, el haber nacido ahí, el que la madre se mete en líos, el que la madre no esté. O sea, era súper importante encontrar una niña que pudiera sostener y enlazar. Desde la distancia y de la diferencia puede parecer como una cosa medio subhumana o deteriorada del humanismo, pero en realidad una vez que ya estás ahí y te asentás y te familiarizás con el entorno, lo que a mí más me gustó es que la gente ahí, por eso la película también está atravesada un poco por los sueños, por eso la niña sueña, por eso la niña tiene ese mundo onírico, es que siguen siendo tan, digamos, son personas tan complejas como lo somos nosotros. O sea, con todo un universo que no solo es la carencia. O sea, la carencia no es lo único que hay ahí, también hay solidaridades profundas, también hay alianzas de vida. Y también hay, particularmente en el mundo de los niños, o sea, la capacidad de jugar, la capacidad de enamorarse, la capacidad de soñar. Entonces para mí era desmistificar un poco y al final contar una historia de resiliencia, de cómo una niña sobrelleva la pérdida de su mamá, sí en ese entorno, pero sin caer únicamente en el elemento de la sobrevivencia. ¿Por qué usted no cumple lo que dice? ¿Por qué usted me dejó botada? Y bueno, vamos a hablar de algunas películas que nos gustaría recomendar, como Sintiéndolo Mucho, un estupendo documental de Fernando León de Aranoa sobre el cantautor español Joaquín Sabina, que está muy bien. Está muy bien, es un documental que, bueno, hace una crónica de los últimos 13 años en la vida de Joaquín Sabina, pero tiene una honestidad que uno aprecia mucho, ¿no? Porque no es del todo admirativo, pero sí está en lugares emocionales y físicos muy íntimos cerca de Sabina y lo muestra como pues el hombre complejo e intenso que es, ¿no? Hasta la fecha. Y además da una visión cabal de lo que es Joaquín Sabina como intérprete, como poeta, como ser humano. No, está muy bien. Le tienen cariño a México especialmente, sí. A los mariachis del Tenampa, en donde a José Alfredo Jiménez. Al parecer pasaba noches enteras ahí, ya no, porque ya se cuida más. Se puede ver en Stars Plus. Sí, también otra película que se puede ver en plataformas en Netflix es Chupa, de Jonás Cuarón, que es el hijo de Alfonso Cuarón, no que siempre haya que presentarlo así, pero no sobra decirlo, que es una película extraña y curiosa en el sentido de que retoma un mito rural que en México en los 80 llamó mucho la atención. Se decía que había una criatura que mataba cabras, por ahí el nombre, pero lo que hace Jonás, para bien y para mal, es convertirlo en una película de Steven Spielberg, ¿no? Es una película, es básicamente E.T. cambiando el marciano por un chupacabras. Por un chupacabras bebé, bonito. O sea, por supuesto yo querría tener uno de esos. Pero el punto no es ese, ¿no? Algo que no me gusta de la película, y creo que a ti también, es que hace este retrato. Es una película americana, entonces hace un retrato de México muy folclórico, en donde todo en México es bonito y es alegre y es osado y somos mejores y somos buenos. Entonces, pero bueno, pues es una forma de
gustarle al mercado estadounidense. Estadounidense, sí. Es para ellos, Está en creo. Netflix y obviamente es para ese público. Bien formalmente, es una película bien filmada. Está bien filmada, la sí, verdad. Sí, sí. Con Damián Bichir haciéndola de abuelo. Y bueno, ya llevan varios meses, no sé, de estreno en salas de Que Viva México, de Luis Estrada, que yo creo que Luis Estrada ya puede estar tranquilo porque ya hizo su peor película. Entonces de aquí al real, ¿no? Solo puede mejorar. Es una muy fallida sátira política que realmente dura demasiado y no hace nada más que apuntalar la avaricia de los mexicanos. Ni siquiera es una sátira política, como podría pensarse. Es que le falta señalar al poder político justo en este momento y justo siendo el director que se ha apreciado de hacerlo. Es una decepción, hay que decir. Bueno, y en el sentido positivo hay un estreno muy recomendable que es Trigal, ópera prima de Anabel Caso, argentina radicada en México, que es un coming of age muy sensible de unas adolescentes en un lugar del norte de México. Es muy difícil hacer un coming of age de sobre mujeres, casi siempre son sobre hombres. Sí. Y es difícil porque se necesita cierta sensibilidad. No voy a decir que tendría que haber sido una directora y una mujer quien lo escribiera, pero se nota que fue. Es decir, hay creo que apuntes que yo nunca había visto en una película sobre el despertar sexual de las mujeres en México. Una viene de la ciudad, sus primas viven en el campo, todo se detona cuando se enamoran pues, de un trabajador del lugar cercano al que viven, que es el actor Alberto Guerra, y ahí es muy osada también, camina por una línea que es muy peligrosa porque pues las actrices son menores de edad y se aborda la sexualidad y lo llevan de una forma muy quiero decir elegante porque muy suena sutil. como a buen gusto, pues, o sea, sin llevarlo a la explotación, pero tampoco a quedarse cortos, ¿no? Cortos, sí. Sí, es como muy honesta. En el punto justo, ¿no? Sí, muy bien las tres protagonistas, muy bien Úrsula Pruneda, que interpreta a la madre de una de ellas. Es, creo que, una de las mejores películas mexicanas que hemos visto últimamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta está en salas, esperemos que llegue a plataformas para que puedan verla. Gracias, Leonardo. No, a ti, Fernando. Y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí a Encuadre Iberoamericano, que les recuerdo es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad a las películas, a los directores que participan en festivales, que han tenido últimamente estrenos en línea, en salas físicas o que han hecho historia en nuestras cinematografías. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.